Se cayó el pedido de juicio político contra la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, en una tensa y agitada sesión caracterizada por enfrentamientos y gritos. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador rechazó la calificación del juicio político contra la fiscal general Diana Salazar. La iniciativa, promovida por legisladores afines al expresidente Rafael Correa, no alcanzó los votos necesarios en la comisión. El siguiente paso será que el Pleno de la Asamblea determine el archivo definitivo del proceso, el cual hasta entonces permanece insubsistente. La Fiscalía General del Ecuador investiga casos de connotación como metástasis, plaga, purga, entre otros, por los delitos de delincuencia organizada, asociación ilícita, obstrucción de justicia y otros. En estas investigaciones están involucrados el ex vicepresidente Jorge Glass, ex asambleístas, jueces y ex jueces nacionales y provinciales y otros altos funcionarios de gobiernos anteriores, sin contar con que ya está sentenciado el expresidente y líder del correísmo Rafael Correa. Condena de prisión para Rafael Correa. La Fiscalía de Ecuador condenó el martes al expresidente a 8 años de cárcel por corrupción y le impuso una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 25 años. El exmandatario, radicado en Bélgica, afronta una orden de prisión más por otro juicio en marcha. El expresidente fue sentenciado junto a otras 17 personas por un esquema de corrupción durante su gobierno. Según la Fiscalía, Correa y varios de sus ex colaboradores recibieron sobornos de empresas a cambio de contratos, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht. El periodo de Diana Salazar concluye en abril del año 2025, así que le quedan alrededor de 7 meses más de gestión. El correísmo buscaba enjuiciar políticamente a Salazar acusándola de incumplimiento de funciones. Los argumentos de la bancada de la Revolución Ciudadana indican que la fiscal general ha cometido retrasos en procesar casos como León de Troya, Caso Encuentro e INA Papers. También la acusan de irregularidades en el proceso contra el ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, que fue investigado por abuso sexual. El hecho que se investiga habría ocurrido entre la noche del sábado 15 y madrugada del domingo 16 de mayo en una fiesta del exministro de Salud, Mauro Falconi. La agresión se habría cometido a la pareja del exministro. Carrión permanece privado de la libertad en la cárcel 4 de Quito desde el 17 de mayo. A más del llamado a juicio, se ratificó esta medida cautelar para garantizar su comparecencia en el proceso. A eso se suma, según los interpelantes, que Salazar no ha investigado a los vacunados VIP, como se los llamó a los funcionarios públicos y sus familiares que accedieron primero a las vacunas en tiempo de pandemia. Mientras ellos esperan con angustia, pero también con paciencia, otros simplemente se adelantan. Además de los jóvenes estudiantes de medicina, el Ministerio de Salud reconoció que un chef de 48 años también recibió la dosis y que también aparecía en la lista. Diego Balmaceda, según este oficio del Ministerio de Salud, fue vacunado en la UES tras constar como próximo en la lista, en la base de datos del Centro de Diálisis Cerdidip, en calidad de personal de apoyo. Según la persona que recibió la dosis, su aceptación en la lista la aprobó el Ministerio de Salud y esa es su máxima defensa. El incumplimiento de funciones, aseguran los legisladores correístas, se extienden a la falta de prevención de asesinatos, a agentes fiscales y de mala administración del Ministerio Público. La fiscal general pidió que su juicio político se reactive luego de que se suspendiera para preservar la salud de Salazar, que actualmente está embarazada. Hoy debo comunicarles que nuestra familia crece, que pronto seremos 4 y que eso es motivo de profunda alegría para mí y para quienes nos quieren. Sin embargo, me encuentro a puertas de un juicio político y si bien esta es una atribución constitucional de la Asamblea Nacional en nuestro ordenamiento democrático, al cual nunca he rehuido, mi condición cambia las reglas del juego. El Consejo de Administración Legislativa aceptó la solicitud de Salazar la semana pasada y el proceso continuó. La
La noche del 9 de septiembre, con 5 votos de los comisionados del oficialismo, incluyendo a uno del correísmo que de inmediato fue separado de la bancada, no calificaron el juicio contra Salazar. Pese a la intención del correísmo, las bancadas oficialistas ADN, Partido Social Cristiano y Construye han sido enfáticas en que los votos de sus legisladores rechazarán el intento del correísmo de destituir a Diana Salazar. Son los gritos del correísmo cuando perdieron el control de la Comisión de Fiscalización. La sesión empezó mal. La presidenta Pamela Aguirre se saltó del orden del día la sentencia del juez que obliga a la mesa a retomar los juicios a exministros de Lazo y suspender el proceso contra la ministra del Interior. No dio la palabra a los legisladores y César Umaginga, del oficialismo, apeló a la presidencia. Esta Asamblea Nacional no se va a someter a ningún juez ni al Poder Judicial. Aguirre no cedió y empezó el cruce de palabras. La tensión subió al punto que tanto ella como el vicepresidente empezaron a dirigir sesiones paralelas en la misma mesa. Al final, Aguirre cedió y perdió la presidencia. El vicepresidente Luis Alvarado del oficialismo la reemplazó. Descoordinado y sin saber el procedimiento, pidió se vote el acatamiento del dictamen judicial, a pesar del rechazo del correísmo. La moción se aprobó con los 4 votos de ADN y el voto en blanco del social cristiano Lenin Rogel, que en las cuentas suma a la mayoría. Y por esto se ganó en ese momento la expulsión de su partido. De acuerdo con la normativa ecuatoriana, para destituir a la fiscal se necesitan 91 votos. En el segundo punto, dedicado al juicio político a la fiscal Diana Salazar, la historia se repitió. El presidente encargado se vio obligado a dar paso a una moción de Pamela Aguirre para que se califique solo uno de los 2 juicios a la fiscal, el de su coidearia Gisela Garzón. Esto, aunque el CAL había pedido que se unifiquen. A partir de ahí, el correísmo empezó a discutir todo al presidente Alvarado. Y con barras. Él no dejó que empiece el debate y fue directo a la votación. La Revolución Ciudadana siguió cuestionando e interrumpiendo. Le enseño los documentos, señora reportera asambleísta, porque usted está dedicada a eso. Confrontando a la numerosa presencia de legisladores oficialistas. Pedían que Umaginga no vote, acusándolo de conflicto de intereses por un proceso que tiene ante Fiscalía. La moción de Aguirre no fue aprobada y el correísmo pidió que se cierre la sesión. Argumentó que eso implicaba que el juicio contra la fiscal no se calificó y con eso quedaba vigente el otro proceso de su compañero Héctor Valladares, que podía activarse después de algunos juicios. El oficialismo y su nuevo aliado Lenin Rogel presentaron entonces otra moción para unificar los 2 juicios contra la fiscal. A pesar de gritos e ironías del correísmo, la comisión aprobó la unificación. La Revolución Ciudadana se retiró de la mesa. La sesión siguió, pero solo con los 5 legisladores de mayoría. Umaginga hizo la última moción para calificar los juicios que fueron unificados. Los 5 asambleístas votaron en contra y con eso se archivaron todos los procesos políticos contra la fiscal Salazar. Diana Salazar investiga los casos más emblemáticos de corrupción y narcotráfico en el país. Ella reveló que los sicarios contratados para asesinar a Fernando Villavicencio, que aspiraba a la presidencia de Ecuador, tenía también como tarea matarla. Salazar enfrenta un riesgo personal del 100%, lo cual señala la presencia constante de amenazas inminentes contra su vida. Los riesgos contra la fiscal se han recogido incluso en una reseña sobre ella en la revista Times, pues fue elegida como una de las 100 personas más influyentes del mundo en la categoría líderes. Y hoy la revista Time publicó su lista de las 100 personalidades más influyentes de 2024.
Entre ellos están el presidente de Argentina, Javier Milei, la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar Méndez, que es la primera mujer afroamericana en servir en este cargo. En este contexto, el respaldo de las bancadas a Salazar no resulta sorprendente. La fiscal se ha consolidado en el imaginario colectivo como una funcionaria firme en su lucha contra las mafias e enquistadas en las instituciones del Estado. A medida que se acercan los comicios generales del 2025, cuya campaña comienza en enero, votar en contra o a favor de Salazar podría percibirse como un acto con motivaciones electorales. Pero como siempre, me gustaría saber qué piensas tú. Déjamelo saber en la parte de los comentarios.